Quiero continuar con esta serie que inicié ya hace varios domingos atrás, que tiene que ver con el tema es ovejas y lobos. Ovejas y lobos. Y yo, si tú no has escuchado las enseñanzas anteriores, lo puedes ver en YouTube, ahí está la serie. Pero hemos estado hablando sobre lo que Jesús nos enseñó. Cuando Él dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y ya hablamos mucho acerca de lo que es ser como oveja, ¿verdad? Vivir como oveja, porque antes éramos lobos, ¿no? Y el mundo, y así la Biblia nos lo enseña, nos lo muestra la palabra, son lobos, ¿verdad? Lobos rapaces. Vivimos en un mundo donde la gente que no conoce a Cristo somos, o éramos nosotros incluso como lobos, ¿no? Rapaces que devoran, que traicionan, que este animal y la analogía pues está en la Biblia, ¿no? Y Jesús quiso usar por un lado la oveja como un animal tan vulnerable, pero por otro lado al lobo como un animal rapaz, ¿no? Y de esa manera hemos hablado acerca de las ovejas, también de los lobos, pero hoy vamos a hablar de los lobos vestidos de oveja, que también es un tema muy interesante. Y vamos a desarrollar hoy y voy a tratar de compartir lo que la Biblia me enseña de los lobos vestidos de oveja, porque Jesús también usó esta analogía para enseñarnos que dentro del rebaño, dentro de la iglesia, habrá lobos que se visten de oveja, ¿verdad? Pero su naturaleza es ser lobos. Entonces hay una imagen que si me la pueden poner y cambiar la que está, y la encontré, ¿verdad? Y se me hace como hasta fea, pero así es la onda, ¿no? Como un lobo, ¿verdad? Vestido ahí con su disfraz de oveja, ¿no? En donde esa es la idea. Y eso es lo que hoy quiero compartirte, ¿verdad? Porque exteriormente un lobo vestido de oveja, exteriormente parece del rebaño, pero en su corazón hay motivaciones diferentes. Y un lobo va a entrar a la iglesia, va a entrar al rebaño para destruirla, para dispersar a las ovejas, para confundir, para engañar. Esa es la función de un lobo y tenemos nosotros que aprender a identificar a los lobos. Ahora, lo primero que debemos de recordar, o de lo que te quiero decir, es que este tema no es un tema para que estés pensando, ¿y quién de los que están aquí al lado mío son lobos, no? O sea, ¿quién es el lobo, no? Porque a veces ese es un tema que tratamos y es muy fácil decir, pues será el que está al lado, seré yo, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que tú y yo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Lo que te quiero decir es que todos debemos recordar que somos vulnerables, todos. Y que el hecho de que hoy estés aquí, que seamos hijos de Dios incluso, ¿verdad? No significa que no debemos de cuidar nuestra vida cristiana. Dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia entonces me dice que debo de tener cuidado, y aun cuando dice la palabra, Jesús también dijo, cualquiera que haga caer a uno de sus pequeñitos, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Entonces la palabra me habla de que yo debo de estar apercibido. Si voy a hablar de este tema, primero debo de examinar yo mi corazón y cuidar siempre mi corazón, porque no se trata de apuntar, sino de verdad tener temor en mi caminar como cristiano. ¿Recuerdas cuando Jesús antes de morir está celebrando la Pascua con sus discípulos una noche antes de ser tomado preso? Y entonces en uno de los evangelios dice que Jesús les dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces dicen ellos, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? O sea, como que aguas, ¿verdad? Y cada uno de ellos me imagino que examinó su corazón. Obviamente conocemos la historia, fue Judas el que tomó la decisión de traicionar a su maestro. Yo creo que aún el Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, llegaron de repente con Pedro o con Jacobo o con Juan o con Mateo, con alguno de los discípulos, y les ofrecieron, les dijeron si ellos se ofrecían para traicionar a su maestro.
No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero ¿de qué te estoy hablando? Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. Entonces, hablar de lobos vestidos de ovejas no es como apuntando, ¿no? Para decir, si el que tengo aquí al lado, si es un lobo. No, guardemos nuestro corazón. Porque mira, en la Biblia solo encontramos 2 pasajes, y esto es muy importante, 2 escrituras que hablan directamente de los lobos vestidos de oveja. Solo hay 2 escrituras, aunque hay muchos pasajes, como lo vamos a estudiar, que aluden al comportamiento de estas personas, ¿no? Hay muchos pasajes que aluden a ello, pero así claro, solo hay 2 escrituras que yo encuentro en toda la Biblia, y una de ellas Jesús la menciona también. Está en Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Ahí ya Jesús nos está dando mucha información. O sea, está hablando de líderes, está hablando de gente de influencia, falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, repite conmigo, por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Entonces esa es la escritura que encontramos. Jesús lo dice directamente y de ahí tomamos pues esta enseñanza, ¿verdad? Y la otra está en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28. El apóstol Pablo se está despidiendo de un grupo de ancianos, de líderes que estaban en la región de Éfeso, y Pablo sabe que ya no los va a ver. Pablo sabe que él va a ir hacia Roma, y él conocía de alguna manera el destino que le esperaba, no todo, pero sabía que no iba a ser fácil, y entonces está despidiendo de sus amigos, de los pastores. Y entonces Hechos 20:28 dice, es un momento muy triste, ¿verdad? Muy desgarrador. Si tú lees todo el capítulo, Pablo está llorando y despidiéndose de todos ellos, y entonces les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y ahí está la segunda vez que se menciona en la Biblia. Entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Son las 2 únicas escrituras, pero hay muchas referencias, como lo vamos a ver, que nos habla sobre el comportamiento de estas personas. Y entonces es importante entender que un lobo rapaz, una persona, un individuo que es un lobo rapaz, es una persona que su corazón, ¿verdad? En su corazón hay maldad. La verdad es que es importante que nosotros podamos comprenderlo. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque si tú estás metido en las redes sociales, es imposible que tú no hayas oído alguna vez a alguien hablar, criticar, juzgar, decir ese es un lobo rapaz, ¿no? Y entonces hay un despedazadero, ¿verdad? Una carnicería dentro del pueblo cristiano, donde mucha gente siente que tiene ese ministerio, ¿verdad? Que Dios les ha llamado a levantarse y hablar del pastor que está enfrente, y dice es un lobo rapaz. ¿Por qué razón? Pues porque su doctrina es más carismática, porque su manera de ser es así. Ahora, yo no digo, eso es muy importante, que no haya lobos rapaces. O sea, hay muchos lobos rapaces y en las redes hay muchos, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el hecho de que alguien tenga un teléfono y pueda grabar en TikTok o en Facebook y empiece a juzgar, a criticar lo que alguien otro enseña, predica y dice él es un lobo rapaz, la verdad es que qué daño nos han hecho las redes sociales al permitir que cualquiera, ¿verdad? Y no está mal que des opinión, todos tenemos una opinión en la vida. El problema es que creemos que nuestra opinión, ¿verdad?, la puedo dar al mundo y mi opinión es la que vale. Y yo quiero enseñarte que todos nosotros tenemos una influencia en la vida. Es algo que Dios nos ha dado. Nuestro pastor, el pastor Holland, usa la palabra metrón. Tu metrón, tu influencia,
tu área de influencia, cada uno de nosotros debemos de tener clara cuál es mi área de influencia. Porque yo no tengo un área de influencia tan grande, mi metrón yo debo de entender hasta dónde llega, y es ahí donde yo debo de entender mi influencia y cuidarme dentro de ese círculo de influencia de los lobos. Porque si alguien conozco en ese círculo de influencia que es un lobo, entonces yo debo de cuidarme. De tal manera que yo debo de saber hasta dónde llega mi metrón, mi círculo de influencia. Pero mucha gente no lo entiende, ni tienen la influencia, ni tienen el conocimiento completo, y están hablando y están destruyendo muchas veces al cuerpo de Cristo, hablando y expresando de manera incorrecta cuando se habla de los lobos. Ahora, repito y reitero, no quiero decir que no hay lobos en las redes sociales o no hay líderes o gente que son lobos, pero la realidad es que yo debo de cuidarme en primer lugar, ya lo dije, yo. Ese es el primer punto. Yo no puedo mirar la paja que el que está enfrente si no veo la viga que tengo yo. Entonces yo me cuido, yo debo de caminar una vida de santidad, de integridad, haciendo la voluntad de Dios y diciendo: Señor, yo quiero ser como oveja, ¿verdad? Porque se me puede cambiar la piel y puedo acabar siendo un lobo, haciendo las cosas incorrectas. Entonces yo me cuido, pero también yo tengo un círculo de influencia a donde yo me relaciono, en la iglesia donde estoy, donde yo me muevo, y si yo identifico ahí en ese círculo que tengo un lobo, entonces yo me voy a hacer a un lado, yo voy a cuidar mi vida, mi familia, mis hijos, mi casa, porque soy responsable en esa influencia que Dios me ha, o círculo de influencia que Dios me ha dado. Amén. Entonces, lo que debo de entender es que los lobos vestidos de oveja son individuos, y en muchos casos líderes, ¿verdad?, que aunque tienen un mensaje, sus acciones, su comportamiento los delata. Eso es importante. Jesús nos lo dijo de esta manera: tú conocerás a un verdadero creyente por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El fruto es el carácter, el fruto es el comportamiento, el fruto es la manera en que un cristiano ha nacido de nuevo, profundamente ha tenido un nuevo nacimiento, y dentro de ti, ¿verdad?, Jesús está cambiando tu vida, está transformando tu vida, de tal manera que Dios espera que todos nosotros demos un fruto correcto, ¿no? Y no te estoy hablando, a lo mejor me adelanto un poco, pero muchos dirán: ¿y seré que yo soy un lobo? Mira, no te estoy hablando si tú estás en el proceso, si a lo mejor tú te has caído, si has tomado malas decisiones, porque todos estamos en el proceso. Un lobo vestido de oveja es alguien que tiene maldad en su corazón, es alguien que realmente tiene una intención mala, tiene una intención de destruir, de aprovecharse, de sacar ventaja. Es un hombre impío que no ha tenido un encuentro real con Jesús y que su vida solamente tiene una apariencia. Ahora, el apóstol Pablo, vamos a entrar a una escritura en 2 Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 1. Entonces, un lobo es gente mala, ¿verdad? Es gente que se aprovecha, es gente astuta, es gente mentirosa, es gente sin piedad. Son personas perversas. Ese es un lobo. Y Pablo está enseñando a Timoteo, a este joven que dejó en la región de Éfeso, y le está dando muchos consejos, entre los cuales le dice a Timoteo: Timoteo, quiero enseñarte algo. Debes saber que en los últimos días, en los postreros días, van a venir tiempos peligrosos. Y vaya que tú y yo hoy podemos aplicar muy bien esta palabra, porque vivimos tiempos peligrosos. Y entonces dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Ahora mira, entre paréntesis, mira, Pablo muchas veces hace listas
del hombre carnal, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas, el fruto de la carne. En Romanos hay listas de una persona que vive en su carne. En Corintios también hay listas. Pero la lista que aquí Pablo está describiendo a estos hombres es gente mala. ¿Me explico? O sea, la expresión de el comportamiento que va detrás de este tipo de personas es gente con un mal corazón, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, vanagloriosos. ¿Se te das cuenta? O sea, Pablo aquí está usando, no como en otras listas, ¿verdad? Que dice, bueno, ira, contienda, disensiones. ¿Me explico? Esto es algo muy fuerte, si tú lo puedes ver. Entonces dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahí está la descripción. Ese es un lobo. Aquel que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de lo que dice, ¿verdad? Su comportamiento. Ahora Pablo dice, a estos evita. A estos. Porque estos hombres, estas personas, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces aquí tienes una descripción de lo que es un hombre, un lobo, un lobo vestido de oveja. Lo primero es, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y para mí esa es la mejor descripción. Es decir, Jesús dijo en una ocasión, un árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo va a dar mal fruto. Y termina diciendo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si realmente tú has tenido un encuentro con Cristo, si nosotros hemos venido a conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces hay una obra interna que el Espíritu Santo está llevando a que tú des un buen fruto, porque dentro de ti está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la realidad es que esta clase de personas, no hay algo, lo que hay dentro es maldad. Y aunque dan una apariencia, su conducta, su comportamiento, sus palabras, finalmente ese va a ser el fruto que va a denotar lo que hay dentro. O sea, nunca olvides, hermano, que lo que hay en el corazón se revela a través de lo que hablas y a través de lo que haces. Porque no puede salir algo bueno si dentro de ti no hay nada bueno. Es lo que Jesús está diciendo. Y lo único que puede salir bueno de ti es porque Jesús ha tomado el control en tu vida. Porque de otra manera no podría ser así. En Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está hablando de un pueblo que se ha alejado. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces un lobo, un hombre que actúa de esa manera, es alguien que en el profundo de su corazón hay maldad. Lo profundo de su corazón, y esa maldad es muy fuerte porque es un líder, un falso profeta, un hombre que vamos a ver algunas características que en el fondo no quiere agradar a Dios. Jesús lo dijo también cuando estaba en la tierra. Él habló fuerte con los religiosos y él les dijo: hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados. Eso está en Mateo 23:27.
¿Por qué? Porque por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces tú no puedes sacar algo bueno si no hay algo bueno dentro de ti. Por eso te estaba diciendo al principio que no tiene que ver muchas veces, incluso a lo mejor tú de repente dirás, y no seré que yo soy un lobo bueno. Si tú has creído en Jesús, si tú estás teniendo cuidado en tu vida cristiana, si a lo mejor te has equivocado, has fallado, te has caído, yo lo puedo entender. Pero estoy hablando de gente que dentro de su corazón hay maldad, y que lo que va a salir es lo malo que hay dentro, que son como sepulcros blanqueados, que solo es una apariencia de piedad, pero al final su conducta denotará realmente quiénes son. Por eso es importante entender el tema de la influencia, porque yo tengo un metrón con quien yo me relaciono, mi iglesia, la gente, hermanos cristianos, y yo debo de cuidar mi vida en primer lugar, pero también yo debo de caminar con cuidado. Entonces Jesús está diciendo, así ustedes, versículo 28, por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y esa es la característica de un lobo: apariencia de piedad, pero con sus hechos, con su conducta, niegan la eficacia de ella. Pablo dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, parece que sí, pero cuando ves su vida, cuando ves su conducta, cuando ves sus valores, cuando observas su manera de vivir, entonces niegan lo que parece que son. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No basta con traer una Biblia, no basta con venir a la iglesia, no basta que parece que cantas, no basta. Lo más importante es que realmente podamos ver el fruto. Y eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, que tú y yo demos un buen fruto en nuestra vida. Y te repito, a lo mejor tú te has equivocado, a lo mejor has tomado malas decisiones, a lo mejor estás luchando todavía en esas áreas en tu vida, pero por favor tampoco te abuses, ¿verdad? Como dices, ay, pues yo estoy en el proceso y llevo 20 años y no he cambiado. No, tampoco es eso. Estoy hablando de gente mala. Y algunas características que Pablo menciona en Timoteo como fruto negativo de estas personas. Lo primero es, dice, son amadores de sí mismos. Eso es importante. O sea, son amadores de sí mismos. Esto quiere decir que es una persona que él y solo él quiere ser el centro de todo. Es una persona tan orgullosa que en su orgullo, porque el orgullo te hace pensar y hablar cosas desmedidas, de tal manera que él revelan que él es lo más importante, que solo él tiene la verdad, que es un hombre o una persona que le gusta manipular porque solo él es el centro, arrogante, egoísta, narcisista, que no acepta ser corregido porque todo gira alrededor de ellos. Esa es una persona que es amadora de sí, ¿no? Y lo encuentras no solo dentro de la iglesia, en cualquier círculo. En cualquier círculo tú vas a encontrar esta clase de personas. Personas que solo ellos creen tener la verdad, que solo ellos les gusta salir, ¿verdad? Son manipuladores, arrogantes, y normalmente para ellos todos están mal, solo ellos tienen la razón. Y añadiríamos a lo que dice Pablo en Timoteo, son vanagloriosos, un orgullo exagerado, son soberbios, o sea, se sienten superior a los demás. Son implacables porque en su actitud de orgullo ellos pisan a cualquiera para lograr lo que ellos quieren, porque ellos son lo más importante. Son implacables, son traidores, son impetuosos.
¿Me explico? O sea, es gente, son líderes incluso, ¿verdad? Que tienen una actitud de manipulación, de control. El carácter de ellos, ¿verdad? Es un carácter incluso fuerte porque solo ellos creen que solo ellos tienen que brillar y nadie más que ellos. Es una persona que vive o expresa todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Porque Jesús nos enseñó y quiere que tú y yo aprendamos a morir a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros identifiquemos a alguien así, ¿verdad? Y no te hablo, como te digo, eventualmente, sino cuando de verdad es un lobo, es un líder, es alguien que solo él, y solo él, y solo él, y es orgulloso, vanaglorioso, y no cambia, y dice la palabra, aléjate de ellos. Así lo dice Pablo. Aléjate de ellos, porque no vas a obtener algo bueno de ahí. No quieres estar cerca de esa clase de personas. Segundo punto que aquí encontramos son avaros. Este tema también es muy importante. Avaros, el amor al dinero es una característica de un lobo vestido de oveja, que no solo desea tener, sino que se aprovecha de los demás para robar, para defraudar, para obtener. Incluso desde el púlpito puede usar la palabra para querer tener, porque en el corazón hay avaricia. No pienses, hermano, solamente que el rico es avaro. No. Yo lo he enseñado muchas veces. Hay gente que no tiene dinero y ama el dinero. Y hay gente que no tiene mucho, pero es una persona que siempre quiere algo más y lo quiere a costa de todo, a cualquier precio y de cualquier manera. No importa si roba, si pisa a otros, si usa la Biblia. Es una persona que quiere más, que consagra su vida para tener dinero y ahí deposita su fe. Mal, por supuesto, porque cree que sus bienes él los posee, pero es poseído por sus bienes. Es controlado por ello. Y debemos de ser muy sensibles también en entender eso. Es una característica de un lobo, ¿no? Y aquí sí me quiero meter a algo que es muy importante entender, porque es una doctrina que por años, tiene algunos años, ¿verdad?, que se ha introducido al pueblo cristiano. Y esta doctrina es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad que muchos hablan, que te enseñan y te dicen que tienes que tener, o Dios quiere que tú tengas mucho dinero, ¿verdad? Y que lo más importante, o la manera en que tú ves la bendición de Dios, es que tengas mucho dinero. Y eso es algo equivocado. Es un lobo, es alguien que en el fondo te dice: ten dinero, Dios te va a dar, pero para ello tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar, y tienes que dar. Y dar no es malo cuando lo haces con entendimiento, cuando lo haces nunca de manera forzada, sino entiendes el principio en tu vida. Pero debemos de entender ahora, la palabra de Dios me enseña que Dios desea prosperar mi vida. Pero la palabra griega de prosperidad no es dinero. La palabra que aparece en la escritura cuando dice Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta palabra, el sentido es que Dios te bendice en todas las áreas de tu vida, que en tu caminar Dios enriquece, Dios añade, Dios prospera, Dios bendice en todo lo que tú eres y en todo lo que tú necesitas. Esa es una bendición o una prosperidad a la luz de las Escrituras. Que tengas salud, que estés bien, que bendice tu casa, tu familia, todo lo que eres, todo lo que haces, tus proyectos, tus planes, tus metas. En todo ves la gracia, el favor, la ayuda, la bendición de Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, aún en medio de momentos difíciles, porque tampoco se trata de que todo el tiempo todo será guau o exitoso.
habrá momentos difíciles. Pero la avaricia es algo que caracteriza a estas personas, por querer tener más. Y como te digo y lo repito, puede ser arriba en un púlpito o puede ser allá abajo, donde van a robar, van a defraudar, donde se van a aprovechar, donde van a estar ahí escondidos para obtener, porque quieren más, porque son deshonestos, porque no tienen palabra, ¿no? Y porque esos son los lobos. Así que debemos nosotros aprender. El apóstol dice en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, amadores de sí mismos, avaros. Otro punto que encuentro aquí es aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Amadores de los deleites más que de Dios. Y si aborrecen lo bueno, aman lo malo. Aman lo malo. O sea, en el fondo, aman lo malo. El mundo aborrece lo bueno, abraza lo malo. El mundo ama lo malo, abraza lo malo. Es más, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ese es el comportamiento de este mundo. Un cristiano debe de amar lo bueno y aborrecer lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios lo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, como tiene que ver con un comportamiento, un lobo aborrece lo bueno y ama lo malo. En otras palabras, es mundano. Abraza lo que el mundo abraza, porque el mundo abraza lo malo, porque el mundo aborrece lo bueno. Entonces, un lobo, en el fondo, como dice aquí Pablo, ¿verdad?, ama más los deleites que a Dios. Las pasiones, los deleites de este mundo. Son personas que incluso se complacen de lo malo del mundo e incluso lo enseñan como si fuera bueno. Bajan el nivel, o ¿cómo le podríamos decir? El estándar de la palabra. Lo que la palabra me enseña, lo que yo debo de amar y lo que yo debo de aborrecer, la Biblia me lo enseña, ¿no? Y cuando hablo de un aborrecimiento, no es un odio, te estoy hablando de un no voy a estar ahí, no me edifica, eso no es para mí, yo me hago a un lado, porque eso no le puedo decir que está bien, ¿no? O sea, no te vayas con la onda de la cultura, ¿verdad?, de las filosofías que te dicen que eres intransigente, que entonces odias. No, simplemente yo amo lo bueno, lo que la palabra de Dios me enseña. Por eso Pablo dice en Romanos 12:9: el amor sea sin fingimiento, a aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Debemos de amar lo que Dios ama, lo que la palabra de Dios me enseña. Pero estos hombres o estos lobos, estas personas, en el fondo su conducta se denota cuando tú ves que aman lo malo. Había un amigo que conocí que ya partió con el Señor, pero él decía, usaba una palabra que decía: es que, pastor, por puro sentido común, ni tienes que ser tan espiritual para entender a veces ciertas cosas. Y esto que te estoy diciendo, a veces hasta es por puro sentido común. Un lobo es una persona que quiere destruir, que es orgulloso, presuntuoso, avaro, aborrecedor de lo malo, de lo bueno, perdón. Y sigue diciendo Pablo: estos hombres, escucha bien, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, y estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una cita, si tú ya la has leído alguna vez, difícil de interpretar.
Aún si tú te metes a estudiar comentarios, teólogos, pues cómo puedes interpretar este pasaje. Lo primero que te digo es que Pablo está hablando de algo muy particular que pasaba en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Pero, ¿qué es lo que trata de decir Pablo, verdad? Que estos lobos, estos hombres, se metían o identificaban a mujeres débiles en su fe, carnales, o por supuesto ellos lo son, y entonces justificaban sus acciones pecaminosas y hacían cosas que a Dios no le agrada. Eso es lo que yo entiendo en este pasaje. O sea, siendo más claros, los lobos vestidos de oveja son hombres mentirosos, desleales, hipócritas, que solo vienen a la iglesia a ver a quién seducen y engañan a las mujeres con palabrería para estar con ellas y tener relaciones. Ya lo dije. Y de estos hay. Tenemos que aprender a identificar a los lobos. La función del pastor precisamente es confrontar esta clase de personas. Y tú, por increíble que parezca, no tienes idea que cuántos lobos se encuentran en la iglesia. No te asustes. Ay, pastor, te quiero explicar. Porque mira, por eso Dios nos ha puesto, por el privilegio de servir, pero es cuidar el rebaño precisamente. Porque es lo que Pablo le está diciendo a los pastores en Éfeso. Ahí regresemos a Hechos 20:28. Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros. Ya lo vimos, primero tú. O sea, antes de ver y ver a quién vas a juzgar, primero mírate tú. Cuida tu vida, cuida tu corazón, ten comunión con Dios, pídele a Él nunca despegarte de su presencia y que siempre Él traiga a tu vida equilibrio, porque hay una lucha que siempre está ahí dentro de nosotros. Entonces Pablo les dice: mirad por vosotros, pero también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que entrarán después de mi partida lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, yo debo de entender que Jesús ama a su iglesia y que es Jesús el que permite que haya lobos dentro de la iglesia. Y me viene a la mente la parábola del labrador que Jesús nos enseñó, que dice que un día sembró el trigo y se durmió, y llegó el malo y sembró la cizaña. Y cuando el labrador se da cuenta, está creciendo el trigo junto con la cizaña. Y entonces quiere cortar la cizaña. Y su amo le dice: no, deja que crezca la cizaña junto con el trigo, porque al final se va a notar la diferencia. ¿Por qué? Por el fruto. El fruto hará que puedas separar el trigo de la cizaña. ¿Sabes? Los lobos están ahí y Dios los quiere usar para que tú y yo maduremos en nuestra vida, para que tú y yo crezcamos en nuestra vida espiritual. Yo soy responsable de
leer la palabra, de estudiar la palabra y de identificar en mi círculo si llega a haber algún lobo. Y yo te digo, papá, y yo te digo, mamá, y yo te digo, joven, y yo te digo, adulto, cuida y cuida a tus hijos de los lobos, porque los hay. Porque el problema es cuando venimos a la iglesia, no, y decimos, es que aquí todos son cristianos. No, hermano. Ahora, Dios tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Y Él ha ganado con su sangre su iglesia, que ama, que protege. Él es el buen pastor, Él bendice nuestras vidas, pero yo soy responsable del crecimiento, del cuidado, de la atención y de identificar mi metrón de influencia, porque si yo veo o identifico a un lobo, entonces yo me aparto, y mi responsabilidad como pastor es poder confrontar ese tipo de acciones. ¿Me quieres ver enojado? ¿Me quieres ver duro? Es cuando yo hago ese trabajo, porque es molesto. O sabes, molesto quiero decir, me da coraje. Sin embargo, es parte del proceso. Un lobo en su naturaleza es malo. Un lobo en su naturaleza, ya vimos, tiene características que son egoístas, y es todo lo opuesto a lo que la palabra me enseña. Pero antes de etiquetar a alguien, antes de juzgar a alguien, o antes de decir es él, yo debo de ver por mi propia vida, y yo debo decir, Señor, guárdame, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo debo de tener una relación con el Espíritu Santo. Yo debo de buscar la presencia de Dios. Yo debo de leer la palabra. Yo debo de estudiar la palabra, y seguiré enseñándote cómo yo soy responsable, porque Jesús dijo que la verdad, conoceríamos la verdad, y la verdad nos daría libertad. No solamente en mi vida, sino para identificar lo bueno y lo malo, y para caminar una vida abundante. Amén. Entonces yo quiero que tú te lleves esta palabra esta tarde, que podamos nosotros venir delante del Señor, y más que mirar a alguien y decir, bueno, entonces ahora sí ya sé quién es, yo te digo, cuida tu vida espiritual, cuidémonos, pero no por eso voy a salir huyendo. Más bien voy a madurar, voy a crecer, y si encuentro un lobo, entonces dice el apóstol, apártate de él. Y pues la función de los pastores es confrontar a los lobos para que no se pasen de listos, ¿verdad? Para que no abusen, para que no engañen, para que no dispersen y destruyan, para que no vengan a hacer cosas que son incorrectas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo seguiré hablando sobre esto. Señor, somos tan vulnerables, y reconocemos, Padre, nuestra fragilidad en todas las áreas de nuestra vida. Te amamos y te agradecemos la vida que nos has dado, la oportunidad de conocerte, la oportunidad de saber, porque tu Espíritu Santo da testimonio que somos tus hijos. Y Dios, es un tema que nos debe de empujar a mirar hacia adelante, que nos debe de empujar a estudiar tu palabra, a buscar tu presencia, a ser cristianos maduros. Y de verdad yo te pido por esta casa, Señor, tú eres el que mantienes a tu iglesia, no solo esta iglesia,
sino todos los que han creído en ti, y la iglesia en todo lugar y en tantos lugares en el mundo, tú la sostienes por medio de tu Espíritu Santo. Y lo increíble, Señor, es que aun cuando hay lobos, Señor, todavía tú nos mantienes y podemos seguir adelante. Yo te pido, Padre, que tú nos permitas tener un corazón correcto, no mirando la paja del que está enfrente y olvidando la viga que tenemos, tampoco juzgando ligeramente, porque este tipo de individuos son gente, son personas, son líderes, son falsos profetas, Señor, que se levantan y que son en su forma, en su carácter y en su actuar, Señor, malos. Pero Dios, que nosotros podamos identificarlo y que podamos apartarnos. Señor, que estemos siempre alertas y que entendamos, Padre, que tú nos amas y que tu Espíritu Santo siempre nos llevará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas, y eres tú, Señor, el que seguirás perfeccionando la obra que has comenzado en nuestras vidas. Te agradezco por todo, y yo te invito, iglesia, a que cierres tus ojos ahí donde estás y solamente adores al Señor y escucha este canto. Escucha lo que dice la letra. Y si caigo o me pierdo, Sí, Señor. vienes a buscarme. No me olvidas, tú me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue. Sí, Señor. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo. Y hermano, dile al Señor hoy, terminemos este tiempo diciéndole: Jesús, gracias porque tú eres mi buen pastor. Gracias, Jesús, porque tú cuidas de mí, porque tú has dado tu vida por mí, Señor. Gracias, Jesucristo, por tu amor a mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, que Dios te bendiga, te fortalezca.